¿Te gustaría ayudarnos a sostener este canal? Para hacer un donativo, en la descripción del video está nuestra información. Muchas gracias. Ante lo que estemos viviendo, siempre en esas situaciones problemáticas, en esas pruebas de la vida, más aún en aquellas pérdidas, la aceptación es vital para volver a recuperar nuestro equilibrio, nuestro estado de bienestar. El objetivo del tema del día de hoy sobre la aceptación, pues es amplio y va a abarcar esta sesión. El objetivo va a ser enfocar nuestro foco para aprender a ser co-creadores conscientes de realidades. Entonces, este es el primer aspecto, aprendiendo a ser co-creadores conscientes de realidades. La realidad la estamos generando nosotros. Hay que ser conscientes de qué estamos generando. Y comprendiendo el funcionamiento del universo. Bueno, vivimos en un mundo y en un universo, en una creación que es a la vez material, que es espiritual, invisible, y que todo está regido por leyes. Lo que sucede es que no comprendemos muchas veces cómo funciona, y debido a ello, pues hay resistencias, hay equivocaciones, eso es todo. Comprendiendo cómo funciona la vida, el universo, las cosas cambian. Y todo esto para sanar nuestra vida. Y cuando hablamos de sanación, me estoy refiriendo a ese estado de paz, de equilibrio, de bienestar para el cuerpo, para la mente, para el alma, nuestras relaciones desde luego, la vida en familia, la relación de pareja, en fin, no se trata nada más del cuerpo y sus achaques, sino todo el espectro amplio de lo que es nuestra vida. Entonces, teniendo presentes estos objetivos, vamos a iniciar. Una exhortación que bien vale la pena realizar al inicio, y es que no se crea nada de lo que aquí se expone. No se crea nada porque lo más importante es empezar a abrir nuestra mente a esa capacidad de discernimiento, de búsqueda, de contraste, de análisis, y también a exaltar esa confianza que debe nacer en nosotros mismos, si nos late, si no nos late, y que este sea el punto de partida para una búsqueda más compleja, más amplia. Y esa búsqueda bien puede ser al interior, o algo que regularmente no hacemos, ¿verdad? Entonces se trata de eso, de que no nos creamos nada y de que indaguemos. Y un espacio donde indagar, donde buscar, pues es precisamente en el interno. Empezamos ahí, y a propósito de la mucha información que hay, pues a buscar en los medios. Y hay que dar el crédito, el material que se propone en términos generales es de un escritor colombiano que ya no está entre nosotros, Gerardo Schmeling, filósofo, escritor, pues un gran ser humano. En toda su obra, lo que dejó en su mayoría, pues fue autodidacta, así que sus hallazgos o parte de ellos es lo que estamos compartiendo el día de hoy. La etimología, el origen de la palabra, su significado, proviene del latín aceptare y significa recibir, tomar, admitir, aprobar, acoger, consentir o tomar a cargo. Cuando
hablamos de aceptación precisamente en el sentido de admitir algo. A veces nos cuesta, porque siempre tenemos algún ideal, alguna expectativa en cuanto iniciamos alguna acción y a veces no resulta. Pero a estas alturas de la humanidad, en sus experiencias múltiples que hemos tenido cada ser humano, pues ya hay camino andado. Y es mejor aceptar la vida tal como es en realidad y no como la imaginaba. Eso viene a contrastar en primer término lo que es nuestra aspiración de las cosas, pero al final vamos a ver cómo así es. Aceptar la realidad y no nuestra expectativa. Por otro lado, es necesario comprender que la realidad también hay diferentes formas de abordarla, de interpretar esa realidad. Vamos a ver la más clásica o conocida, esa realidad objetiva del mundo. La realidad es la suma de todo lo que es real o existente, verdadero o cierto, que es comprobable. En este sentido, pues sí nos estamos refiriendo a esa realidad objetiva que podemos comprobar, porque todos la podemos percibir. Es algo que está fuera de nosotros y la percibimos a través de los sentidos. Entonces, todo lo de afuera de la persona, es decir, el mundo exterior a nosotros, y que está contrapuesto con el mundo interior que entendemos como el yo. Bien, entonces ya tenemos aquí también otro terreno. Esa realidad que compartimos como seres humanos sobre la faz de la Tierra, vamos a decir lo que llamamos en general la realidad. Pero también hay un terreno interno que llamamos el yo o el mí. Bueno, entonces debido a esto no existe un concepto único o una manera única de comprender o definir la realidad, de la que formamos parte y no formamos parte a la vez, y que vivimos a través de la experiencia. O sea, formamos parte en cuanto a realidad objetiva, todo lo que está afuera, pero en cuanto se trata de ver el aspecto particular de lo que hay dentro de cada uno, pues ya ahí empiezan los asegúnes. Y bueno, también espiritualmente hay un enfoque. La realidad es un reflejo de lo que sucede en el interno. Y vamos a tener que estar refiriéndonos a este aspecto. El exterior del mundo ha atraído nuestra atención y pensamos que eso es la realidad que hay y no hay más. Y a partir de ahí, incluso influenciada nuestra mente y nuestro sentir, pues llevamos esa realidad exterior hacia el interno. Estamos realizando un proceso inverso. Es decir, la realidad como reflejo de lo que sucede en el interno. De esa manera la realidad exterior siempre la estamos reproduciendo una y otra vez porque es el referente que tenemos y no le hacemos caso a lo que sucede dentro. Como antecedentes vamos a ver cómo la aceptación de manera directa o indirecta pues también está en la enseñanza. En Romanos 12:2, una recomendación. Y no se adapten, no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable, agradable y perfecto. Esa es la recomendación. Y enfocan precisamente la renovación de la mente, que repito, pues está influenciada por el externo, por todo lo que sucede en ese mundo o realidad objetiva. En la enseñanza, en Efesios 4:31, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios,
por el cual fuiste sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Y bueno, hay varias claves que en su momento, estamos hablando de hace 2000 años, esto es del Nuevo Testamento, pues no había manera de comprender. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, a nuestro espíritu, precisamente a esa esencia como Espíritu Santo, y tenemos una noción de que, bueno, siempre ha estado afuera. Entendamos la divina presencia de Dios en nosotros. Entonces, no entristezcáis, no lo influyas a través de la mente. Entonces, más bien sea quitada toda amargura, enojo, ira, gritos. Precisamente cuando no hay aceptación de lo que sucede, todas estas reacciones es lo que generamos. Y entonces la sugerencia, pues, más bien sed amables, misericordiosos. Y por ahí va el enfoque. En Salmos 37:8, deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo. Precisamente de lo que estamos hablando, somos co-creadores de realidades. Cuando eso está dentro de nosotros, la ira, pues finalmente esa ira va a encontrar su salida y va a encontrar su reflejo en el mundo de la realidad. Va a tomar forma. Y aquí vamos a entrar con algunos conceptos sobre la aceptación para dejar de sufrir. Lo primero es comprender de dónde viene el sufrimiento. Bueno, pues el sufrimiento viene de una desconexión entre la expectativa que tenemos y finalmente lo que resulta en la realidad. Pues todos tenemos un propósito o propósitos en la vida, los llevamos a cabo, eso que creemos que es correcto o que es bueno para nosotros por lo menos. Y cuando las cosas no resultan como pensamos, pues viene precisamente un evento doloroso y sufrimos por él. Y a veces reaccionamos en función de ese acontecimiento que no es deseable. En este ejemplo, una persona, una joven mujer, pues tiene la expectativa de tomarse una foto con su gato. Bueno, eso es lo que desea, lo deseable. Seguramente ya lo ha hecho en otras ocasiones, pero puede resultar que en alguna circunstancia de tensión para el gato por la presencia de personas, luces, etc. Algo que no puede controlar la persona, pues sucede un evento desagradable. Entonces, esta es la realidad, una realidad que viene vamos a decir, a dolernos. No estamos de acuerdo con ella, nos irritamos, nos enfadamos. De alguna manera es un pequeño episodio de la vida, pero nos hace sufrir. ¿Qué pasó? No funcionó esto, no es lo que esperábamos. Pero es ahí donde vale la pena reflexionar, porque aceptar implica una profunda comprensión de las leyes que rigen los procesos de la vida, de evolución, de las criaturas, conocernos a nosotros mismos. Entonces, aún en esta situación de realidad adversa, pues obviamente viene la consecuencia, vamos a decir, es un evento doloroso, pero hay que sobreponerse como va, no dejarse llevar a llegar a situaciones indeseables para la persona y en este caso para el propio animal.
Bien, entonces decíamos que aceptar implica una profunda comprensión y esto pues es experiencia de alguna manera. Tenemos aquí un ejemplo. Maduramos cuando ajustamos nuestras expectativas a la realidad. En este ejemplo, esta joven mujer tiene una expectativa, pues de encontrar una pareja, casarse, formar un hogar, y en esta expectativa que es el estado ideal, pues guía sus pasos, lo lleva como realización y llega un momento en que empieza a vivir esa realidad, pero esa realidad no es la que ella quería, pensó en algo, en lo que ella idealizó, pero en esa realidad sale a relucir que no es lo que ella quería, que la persona con la que unió su vida no es como ella pensaba, que las cosas ya en una relación de pareja no son como ella las había soñado, y entonces viene un rechazo, no lo acepta, e incluso viene la necesidad pues de una autojustificación para sí misma, para con los demás, y un enojo, una acusación directa, ¿no? La culpa es del otro, pero el otro ignora cuáles eran las expectativas que, vamos a decir, que ella tenía, o no pudo satisfacerlas porque pues sus circunstancias no le permitieron, etcétera. Entonces, cuando sucede esto, y a propósito de que somos seres espirituales y somos seres creativos, viene la pregunta, bueno, si ya lo había generado en su mente, si ya tenía ese propósito, pues cómo es que no lo creó si es que somos co-creadores. Y es ahí donde viene la necesidad de empezar a comprender las leyes que rigen este proceso de creación. Efectivamente somos creadores y la vida no nos da o no nos devuelve aquello que queremos, nos da lo que somos y ahí hay una gran diferencia. Entonces, ¿qué traemos por dentro? Eso es lo que vamos a reflejar. Entonces, cuando vivimos en esa desconexión, en esa falta de conocimiento de nosotros mismos, pues es cuando vienen esos descuidos. Y hay que recordar que estamos en un proceso de aprendizaje, entonces esa falla en nuestras expectativas va a ser frecuente mientras estemos todavía en ese proceso de despertar de conciencia. Una cosa es lo que queremos y otra lo que sucede. En tanto, pues estemos todavía en ese proceso de despertar. Y bien, pues decíamos que aceptar significa comprender, tener claridad, diríamos también. Entonces, para dejar de sufrir, necesitamos de esa comprensión, de esa claridad. Cuando, por ejemplo, regalamos o no regalan una rosa, pues sabemos del proceso, ¿verdad? Porque es algo muy tangible, de que esta rosa primero fue botón, tenemos a la flor y sus pétalos, su fragancia, su color vivo, pero bien sabemos que como consecuencia del proceso de la vida, pues finalmente esta rosa va a llegar un momento en que se va a secar, se van a secar su tallo, sus hojas, sus pétalos, eso lo comprendemos, de que la rosa tiene una vida finita, limitada. Entonces cuando llegue el desenlace, pues no hay sobresalto, hay una aceptación en cuanto a lo que está ocurriendo. Lo que sucede con nosotros en la vida es que se nos pasa por alto que también nuestra vida es finita, es decir, es limitada, no es para siempre. Entonces,
nuestra relación con los nuestros, lo que tenemos como relación familiar, de pareja, con los hijos, con los amigos, el trabajo, la casa, etcétera. Para nada se nos ocurre que también estamos en un proceso que es parte de la vida, en el cual hay cambios. Entonces, esta claridad que teníamos con la rosa de ese proceso y que al verlo pues no nos hace ningún efecto adverso de pérdida, de carencia, de limitación, sí llega a suceder cuando se trata de nosotros. Perdemos el piso, es decir, no existe esa claridad en cuanto a que la vida era limitada y que finalmente en un momento dado hay un término para nosotros mismos, para los demás, y es aquí donde hace falta precisamente esa conciencia acerca de quién somos. En cuanto tenemos esa comprensión, pues ya eso viene a mitigar el sufrimiento. Posiblemente no el dolor porque es intenso a la hora de una pérdida, pero sí del sufrimiento. Una recomendación que se hace mucho es no confundir la aceptación con resignación, porque a veces es lo que recomendamos a nuestros cercanos o es lo que buscamos también como aliciente para dejar de sufrir. Y no es lo mismo aceptar y resignarnos. La aceptación implica una actitud activa, mientras que la resignación es pasividad, pues ya el término es ese, el fin es ese. Me resigno y más allá no hay nada. Mientras que la aceptación es una actitud que va en búsqueda de lo que sigue. La vida continúa. La aceptación también es una actitud de honestidad para con nosotros y los demás, aceptándonos y aceptando también a los demás. Mientras que la resignación pues es una actitud de impotencia, de no poder. La aceptación es un propósito de cambio, pues la vida tiene sus tiempos, hay ciclos y bueno, tocará el momento de iniciar un cambio en nuestras vidas. Mientras que la resignación es conformidad, es una continuidad en lo que hay. Entonces me aferro a eso y no me muevo. La aceptación se da en el aquí y en el ahora. Acepto las circunstancias como son, en el tiempo presente. Mientras que la resignación se afuga al pasado, a lo que fue, o al ideal, a ese posible estado de bienestar futuro. Bien, aceptar entonces no es resignarse, no es abandonarse a la desgracia o a forzar una situación de conformidad, sino es liberarse, es dejar atrás y seguir adelante con la vida. Por eso la aceptación no es oponer resistencia a lo que ya existe, sino aceptarlo. De ahí le ponemos atención. Aceptación no es oponer resistencia a lo que ya existe. Precisamente aceptamos las nuevas circunstancias como son. Es decir, no trato de modificar al mundo o al universo, lo acepto como es. Y bueno, la pregunta es cómo dejar de sufrir, cómo le hacemos. Recomendaciones. Para dejar de sufrir tenemos que entender que tarde o temprano tenemos que enfrentarnos a ciertos problemas. Tendremos expectativas frustradas, es parte de la vida. Si comprendemos esto, ya vamos en buen sentido. No todo lo que emprendemos nos va a salir bien. Va a haber recodos en el camino y hay que afrontarlos. La mayoría de la gente no acepta esas situaciones. Tienen una fuerte emoción de negación. Porque piensan,
Esto no me puede estar pasando a mí. Viene el rechazo. La negación es un estado negativo de baja intensidad, un escape, una defensa. ¿Y cuál es el resultado? Nada cambia. O sea, aunque lo niegue, nada cambia, la realidad sigue igual. Cuando entendemos que la negación no funciona, para cambiar la realidad, pasamos al enfado. El enfado es un estado negativo de alta intensidad, es un ataque. Nos quejamos de mala manera, gritamos, nos enojamos. ¿Y cuál es el resultado? Pues que las cosas siguen igual, nada cambia. La realidad sigue igual. Cuando entendemos que el enfado no está funcionando para cambiar la realidad, pasamos a la esperanza, ¿no? Esperamos que algo pase, algo exterior, que se compongan las cosas. Sonreímos, esperamos que la suerte cambie. ¿Y cuál es el resultado? Nada cambia. La realidad sigue igual cuando entendemos que la esperanza no funciona. Para cambiar la realidad se nos cae el techo encima. Entramos en depresión, estamos desilusionados, tristes, la vida pierde el sentido. Nos enfrentamos a la realidad y eso nos entristece muchísimo porque no nos habíamos dado cuenta de que ese escenario podría hacerse una realidad. Entonces llegamos hasta la depresión. ¿Y cuál es el resultado en ese estado de depresión? Nada cambia. La realidad sigue igual. Pero cuando ya llegamos a una situación de lecho bajo donde ya no podemos seguir escalando hacia abajo, pues no nos queda otra. Cuando aceptamos, dejamos de poner resistencia contra la realidad. Y esa aceptación mágicamente hace que se termine el sufrimiento. Para dejar de sufrir inmediatamente, entiende el proceso. Ya has pasado por eso. Y sabemos que si hubiésemos elegido la aceptación justo al principio del proceso, pudimos habernos evitado mucho sufrimiento. Bueno, esto tiene sus asegúnes. Vamos a ver esto. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. El dolor, esa sensación de dolencia, de queja, de cuita, de pulso, el dolor es algo natural en la vida, legítimo y necesario para vivir. Y seguir aprendiendo y arriesgando cada día un poco. Cuando nos abrimos a la vida, nos puede llegar el dolor en cualquier momento. Es inevitable el dolor. Por ejemplo, al enamorarse, al tener hijos, al elegir una forma de vivir determinada, al hacer amistades, al perder a alguien. En todas estas ocasiones nos hacemos candidatos al dolor. Pues sí, simplemente las pérdidas. Inevitablemente vamos a tener dolor. Por tanto, el dolor está presente en nuestra vida. Lo querramos o no, es parte de la existencia. Normalmente el dolor se relaciona con una pérdida, con un duelo. Es una sensación que puede llegar a ser de corta duración si lo dejamos sentir adecuadamente. El dolor es proporcional a la pérdida que tuvimos. Puede comprender varias emociones, por ejemplo, la tristeza o la rabia. En esa situación dolorosa podemos llegar a ello. Mientras que el sufrimiento es opcional. Bueno, entendiendo el sufrimiento como un padecimiento o pena a partir de un hecho doloroso. Bien, el sufrimiento en cambio es una elección, incluso a veces es una posición de vida, una manera de mostrarse ante los demás. El sufrimiento puede durar toda la vida,
aunque el hecho que lo provocó ya haya pasado. Ante el sufrimiento, no solo intervienen emociones, sino que también intervienen los pensamientos, que pueden llegar a ser obsesivos, recurrentes y enfermos. Y es que pudiéramos preguntarnos a nosotros mismos, bueno, ¿cómo es que la gente se aferra o tiene su sufrimiento? Si es que puede ser algo tan simple de superar en la etapa temprana, una vez que el dolor ha sido manejado adecuadamente. Pues es que el sufrimiento tiene beneficios secundarios. Vamos a ver estos beneficios secundarios del sufrimiento. De entrada pudiéramos decir, pues cuáles beneficios, pero es que la gente que está sometida a este proceso de sufrimiento los ve, los siente y los practica. Por ejemplo, negarme a vivir el dolor o defenderme del dolor, rechazarlo. Y en que vemos, el dolor y el sufrimiento no son lo mismo, pero en cuanto yo no me dejo vivir ese dolor, esa etapa de duelo, y me defiendo, pongo defensas, pues voy a tener un sufrimiento crónico que llegó para quedarse. También buscar una persona que sea mi salvador y que me saque de mi sufrimiento. Buscamos afuera, alguien o algo que venga a resolverme el problema. También, no aceptar la situación que me produce dolor. Por ejemplo, ¿por qué a mí? Y también, otro aspecto, ser víctima y manipular a mi entorno. Pues sí, me victimizo y a partir de que soy la víctima, manipulo a los otros, mi situación. Entonces, es una forma de sobrellevarlo. Y otra más, quedarme como estoy, en el pasado, sin moverme hacia el futuro. Pues simplemente quedarme en esa situación que ya no es más, pero que ahí me quiero quedar, ahí me instalo, como si nada hubiera pasado. Y bueno, pues estos son los aparentes beneficios secundarios del sufrimiento. Y es opcional porque lo podemos dejar ir pronto de nuestra vida. Pero bien, espiritualmente, entre nuestras congregaciones, hasta se habla del sufrimiento por sus cualidades, vamos a decir, espirituales. Bueno, sin negarlo, vamos a ver cómo el sufrimiento, pues sí nos forma como seres humanos, pero en determinado momento hay que dejar ir. El sufrimiento según Eckhart Tolle. Si no hubieras sufrido como has sufrido, no tendrías profundidad como ser humano, ni humildad ni compasión. El sufrimiento abre el caparazón del ego, la personalidad mundana. Pero llega un momento en que ya ha cumplido su propósito. El sufrimiento es necesario hasta que te das cuenta de que es innecesario. Y es que esta es la clave. En un proceso de crecimiento espiritual, en el que seguidores de un camino precisamente de evolución espiritual, debiéramos aspirar a que ya en un estado de conciencia, en camino hacia ese despertar, pues el sufrimiento ya no sea necesario, porque nos damos cuenta de las cosas. Recordemos que aceptar implica una profunda comprensión de las reglas de la vida, de las leyes del universo, de cómo funciona. Entonces, si ya entendemos eso, pues el sufrimiento es innecesario. No el dolor, porque el dolor lo vamos a sentir. Decíamos una pérdida, y pues ni modo de no sentirlo. Pero en cuanto estamos otra vez en posibilidad de rehacerla, de comenzar de nuevo incluso, pues seguimos adelante. Entonces,
En esos procesos dolorosos, lo importante es comprender que siempre podemos volver a empezar o volver a intentar y considerar que el espíritu es eterno. Alguien pudiera decir, bueno, pues al final se murió la persona. Bueno, tuvo su experiencia de vida y no puede decirse que no resultó nada, que la existencia resultó fallida. No, por ejemplo, en este árbol que fue cortado, por alguna razón, fue cortado a lo mejor para aprovechar su madera o porque se secó, su ciclo de vida terminó. Pero bueno, dentro de lo que fue ese árbol, vamos a decir sus despojos, una semilla, pensemos del mismo árbol, pues ha germinado y empieza el proceso a través de la vida. De manera similar nosotros, la existencia no termina con la muerte. Por eso pensar en términos de hizo todo lo que pudo, pero finalmente se murió, ¿de qué le sirvió? No, toda experiencia es válida y venimos aquí a aprender y el aprendizaje nos lo vamos a llevar con nosotros. Hay que comprender también, hermanos, que como espíritus somos un fractal divino. Bueno, este término de fractal se refiere a una figura geométrica que a diferentes escalas siempre es igual. Me refiero al todo, pensemos en ese todo como un elemento muy grande que da lugar a los pequeños. Alrededor de sí tiene muchos pequeños y ese pequeño otra vez y se va replicando, hasta el infinito. Entonces de ese elemento grande del que se derivan otros y otros y otros y otros, bueno, pues somos una partícula divina. El todo está en la parte, porque está hecho a su imagen y semejanza. Y en esa imagen y semejanza, esa pequeña parte, pues tiene al todo, lo replica igual, es igual. Entonces, comprendiendo esto, les transmito pues dos comprensiones con las que me quedo después de estar lidiando con este tema y con la necesidad de atender la consulta con nuestros hermanos del pueblo en nuestras sesiones de curación. Dios hace por nosotros lo que Él hace a través de nosotros. Y es aquí donde nos ponemos a reflexionar un tantito. Él hace a través de nosotros. Si nosotros no hacemos nada, o lo que hacemos va en sentido contrario de lo que es lo deseable y lo bueno, es decir, llenos de miedo, hacemos cosas incorrectas, llenos de rencor, hacemos cosas incorrectas, pero racionalmente lo que queremos es otra cosa, entonces estamos esperando en esa expectativa de que suceda lo que yo quiero, pero por otro lado, dentro de nosotros, en ese interno profundo, pues no estamos siendo coherentes con eso que queremos reflejar en el exterior. Y la vida nos da lo que somos, no lo que queremos. Por otro lado, habiendo entendido este concepto, mi mente es un centro de creación divina, que siempre se expresa y está en expansión, trayendo a mi vida lo que mi atención atrae. Bien, pues en todo momento a través de la mente el universo es mental y nuestra realidad también. Estamos creando nuestra realidad. Siempre se está expresando de todos los siempres, para bien y para mal, depende de nosotros. Siempre está en expansión. Y traemos a nuestra vida lo que nuestra atención atrae. Ahí donde ponemos nuestra atención, en lo bueno, en lo malo, en lo positivo, en lo negativo, pues eso estamos atrayendo. Por eso la recomendación, pon tu atención en lo que es bueno y deseable, en tu mente, tus emociones, sentimientos, tus palabras, tus intenciones, pues que sean buenas, porque eso es lo que vas a tener. Y pues ya para terminar,
Esto lo dijo Carl Jung. Aquello a lo que te resistes persiste, lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Viene a sanar el alma la aceptación. Entonces estas recomendaciones son buenas cuando estamos trabajando en el caso de la sanación espiritual. Para toda queja, todo dolor, toda situación que traemos encima, pues la primera recomendación, pues no te resistas, acepta lo que te está pasando. Esto viene a mitigar el dolor y a partir de ahí estamos en posibilidad de transformarnos. Y bueno, hasta aquí la parte teórica del día de hoy. Bienvenidos, hermanos. Pues todo listo, hermanitos, para nuestra sección de opinión. Finalmente no llegó a tiempo nuestra hermanita Patti Valle. Vamos a ver si lo hace más adelante. Pero seguimos adelante con la sección de opinión. Y antes de continuar con las preguntas y respuestas con esta sección, precisamente preguntaría sobre su opinión del tema, sobre preguntas, aportaciones, su opinión sobre el tema, hermanos. Adelante. Buenas noches a todos. Adelante, hermano. Pues llegué un poquito después porque estábamos en examen, pero por lo poquito que escuché, realmente sí estamos viviendo, ahorita que pasó lo de la pandemia, que muchas personas no olvidan a sus seres queridos y viven en ese dolor. Y yo, como les digo, pues es la voluntad de mi Padre y no se echen la culpa de nada ni de nadie. Así tenía que suceder. Y realmente sí están viviendo en ese dolor, en esa culpa. Y es difícil, porque me ha tocado personas que no aceptan ninguna explicación o algo que les sirva de aliento. Otro de los puntos principales que me he dado cuenta es que se retiran de Dios y le echan la culpa a Dios y que Él los ha olvidado, que porque los castiga, porque es así la situación. Sí he platicado, sí se salen contentos, pero veo que sí siguen en ese dolor de, pues de pérdida, ¿verdad? Yo perdí a dos, mi hermano y mi mamá, pero antes con ellos de que fallecieran tuve una plática y nos abrazamos, nos perdonamos. Por eso dicen que es bien importante que ahorita que estamos no estar en continuo pleito, sino a lo contrario platicar y perdonarse unos a otros. Y es muy bonito porque cuando llega a esa situación no se siente una paz. Yo sentí una paz cuando ellos murieron. En realidad, soy sincera, y se quedaron admirados de que, porque yo no lloré. Y les digo, pues es que siento una paz en mi corazón y como que no me nace llorar porque sería como una cosa hipócrita que yo no lo siento. Y hasta la fecha, no, ya lo contrario, digo, bueno, bendito Dios, fue tu voluntad y así será. Y hay que perdonarse ahorita que están vivos, ahorita que tienen la facilidad de hablar con sus seres queridos, así sea su hermano, que tuvieron un problema, lo que sea. Es el momento de hablar con ellos, su esposa, sus hijos, los vecinos también, ¿no? Porque ya ven que ahorita hasta vecinos se fueron. Y, y se siente esa paz, no se siente ese dolor que se siente, yo lo veo como un arrepentimiento de cómo trataron a las personas, que hay personas que les vale también, o sea, lo contrario, qué bueno que se fue, pero tenemos que cerrar ese círculo.
Lo principal es cerrar ese círculo para que uno esté tranquilo y no viva uno, pues, culpando a Dios. Muy bien, O sea, hermanita. sí, es Sí, todo lo que claro, puedo decir. hermanita. Sí, esa aportación que hace es buena, es significativa, es precisamente valorar lo que tenemos ahorita. Adelante, hermana Sara. Muchas gracias. Sí, yo quería compartir dos pensamientos que se me ocurren. Yo creo que la aceptación, principalmente, bueno, como decía usted en la clase, ¿no? La aceptación es un proceso que nace desde el interior y en relación a lo que esta señora estaba hablando, en nuestra hermana, de amigarse, acercarse a los demás. Yo creo que a veces se puede, pero a veces por distancias geográficas o distancias emocionales, por más que uno quiera acercarse a ciertas personas, por ahí las personas no están dispuestas a acercarse a uno. Yo creo que en esos casos la aceptación se hace desde lo interior. O sea, no siempre uno puede compartir con los otros ese proceso de aceptación que uno está transitando. Sin embargo, en la medida en que uno internamente acepte a los demás como son y a las situaciones como son, más allá de que pueda comunicárselos o no, la paz se va a producir. Y es liberador eso, o sea, no necesitamos un acuerdo con el otro para aceptarlo. Podemos hacerlo, perdonarlo tal cual es, sin que el otro a veces se entere, si el otro no está en condiciones de enterarse, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, también quería decir que yo creo que la resignación nos aleja de Dios, porque Dios es un Padre amoroso y quiere nuestra felicidad y quiere nuestra plenitud y quiere que multipliquemos los talentos. Y cuando nos resignamos, nos mediocrizamos de alguna manera, nos estancamos. Entonces la resignación me parece peligrosa porque nos aleja de Dios, creo. Y bueno, eso quería compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana. Muchas gracias. A ver, nuestro hermano Carlos. Adelante, hermano. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Si pudiera activar su video, muy bien, hermano. Sí lo tengo activado. Buenas noches a todos, hermanos. Bueno, quisiera decir que muchas cosas se nos enseñan, ¿verdad? En la escuela. Pero una de las cosas que no se enseña y que lo tenemos que vivir es el dolor, ¿verdad? Y eso es inevitable. Como decía el hermano Manuel en su presentación, es algo natural que a todos se nos presenta en ciertos momentos de la vida, y bueno, es algo que después puede derivar en sufrimiento, y todo ese proceso nos ayuda a llegar a la aceptación que en última significa una aceptación. Todo el proceso de dolor, sufrimiento y todo ese proceso, ese flujo, nos lleva, en teoría, nos debería llevar en teoría a una madurez, ¿verdad? Pero lo que pasa con muchos hermanos, incluyéndome a veces, es que nos quedamos atorados en ese proceso de dolor y de sufrimiento y no queremos dejar ir porque estamos muy materializados, ¿verdad? Entonces, creo que una cosa importante que he tomado de la enseñanza de hoy es ver al dolor, al sufrimiento como un proceso de madurez del ser humano que nos ayude a evolucionar, que nos ayude a crecer, ¿verdad? Pero no estancarnos, sino siempre evolucionar, siempre crecer. Y eso yo creo que en última nos va a llevar a la felicidad, ¿verdad? Porque hay cosas que están fuera de nosotros, de nuestro alcance, y simplemente hay cosas con las que tenemos que vivir, que es simplemente aceptar la realidad, ¿verdad? Eso creo que es una de las cosas importantes. El proceso del dolor, sufrimiento, aceptación y todo lo que conlleva adentro nos lleva a la madurez, al crecimiento, y creo que así lo debemos de ver, a crecer como seres espirituales, ¿verdad? Que somos. Gracias. Gracias, hermano. Gracias.
A ver, alguien más que desee alguna participación, si no vamos a pedirle a algún hermano, por ejemplo, hermano Juan Carlos, ¿qué es la Sí, realidad? ¿Qué es la realidad? la realidad objetiva, básicamente es eh, lo que percibimos, cómo lo percibimos a partir, obviamente, en principio de nuestros sentidos, me atrevería a decir, sobre todo de la vista, el olfato inclusive, pero creo que es algo también subjetivo, es decir, creamos nuestra realidad también digamos que a partir de cómo pensamos que es la realidad. He visto una tendencia clara con nuestros hermanos que quieren hacer ver que la naturaleza, por ejemplo, en la naturaleza, un animal es salvaje al alimentarse de otro. Pues la realidad es que eso es un ciclo natural, donde un depredador pues tiene que alimentarse y lo hace a través de una presa. Nosotros a veces romantizamos eso por medio de películas, de videos, inclusive queremos que un animal, un depredador, conviva con lo que podría ser una presa. Entonces eso ya es algo completamente subjetivo, querer ver nuestra realidad como algo bueno permanentemente. Entonces ahí ya hay un juicio de valor. Contestando la pregunta entonces, ¿qué es la realidad? Pues sería lo que podemos percibir de nuestro entorno natural, nuestro entorno social, a partir también de lo que creemos y cómo lo creemos. Eso es algo sumamente importante, porque la realidad está y será, se podrá modificar, pero pues creo que a veces le ponemos más interés o empeño a partir de nuestros juicios que hacemos de esa realidad a que como la es. A veces tendemos a exagerar o a minimizarla, depende de la situación. Muy bien, hermano, buen concepto. ¿Alguien que quiera complementar la aportación de nuestro hermano Juan Carlos sobre su percepción de lo que es la Bueno, realidad? agregando, A ver, adelante, hermano. o sea, agregando un poco, agregando lo que dijo el hermano Juan Carlos, creo que espiritualmente hablando es el reflejo de lo que traemos dentro, ¿verdad? De nuestro interior, porque ahí en la presentación se comentaba que la vida no te da lo que uno quisiera, ¿no? Sino lo que somos. Se me hizo muy interesante esa parte y creo que hace muy válido, ¿verdad? Eso que dice espiritualmente, nuestra realidad es el reflejo de lo que tenemos dentro, lo que traemos dentro. Esa es la complementación a lo que dijo el hermano. Gracias. Muchas gracias, hermano, y buena aportación. ¿Algo más, hermanito, sobre la realidad? Esto es importante porque tiene que ver con ese proceso de creación con el que estamos intentando ya cada vez más acercarnos, interactuar a partir de una mayor conciencia espiritual que nos lleve a generar esa realidad buena para nuestras vidas, sabiendo que hay muchas cosas que están fuera de nuestro control y que en un momento dado pues nuestras expectativas pueden no cumplirse. Sabiéndolo, en ese universo pequeño que somos, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, nuestro entorno familiar por lo menos, ahí sí que podemos experimentar algo más que estemos omitiendo en relación a esa realidad que intentamos generar desde dentro. Hermana Lili. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé si me escuchan porque tengo aquí un problema de audio. Sí, hermana. Dice, hermano, por favor. Perfecto, gracias. Híjole, en cuanto a la realidad, yo viéndolo desde la parte espiritual, yo dividiría la palabra realidad. Entonces, mi realidad es que soy
hija de Dios, soy de la realeza, igual que todos ustedes, ¿no? Al ser hijos de Dios y ser de la realeza, viene esta parte de la aceptación que me gusta, dice, tengo que tomar a cargo. ¿Qué tomo a cargo? Esa realidad, esa herencia que Dios me dio, y al ser hija de Dios, ya existe una abundancia, ya existe una creatividad, ya existe paz, hay un cambio. Cuando yo recuerdo todo esto y me detengo, cuando siento que estoy cayendo en la resignación, que coincido con la hermana, que dice que es muy peligroso, entonces me estoy saliendo de esa realidad que es mi realeza, mi herencia. Me gustó, usted mencionaba, dice, aceptación no es oponer resistencia a lo que ya existe. Entonces, ¿qué es lo que yo veo que, por qué sufrimos? Porque siempre estamos oponiendo resistencia. Queremos hacer las cosas a nuestra manera porque creemos, porque a través de la historia de los años nos hemos venido aceptando historias o creencias de que cuando yo obtenga materialmente tal cosa, voy a estar feliz. Cuando yo logre una relación X, voy a estar feliz. Cuando tenga esta situación idónea de salud, ya voy a ser feliz. Entonces, en ese proceso, pues me voy desgastando y me voy saliendo de mi presente y voy dejando de vivir mi día a día y dejando que fluya. Entonces, yo la realidad la asocio mucho con real. Siempre me acuerdo, realidad, soy de la realeza, soy la hija de Dios. Ubícate, regrésate, deja de sufrir, concéntrate en el hoy. ¿Qué puedes hacer con esto? Acción. Eso es lo que yo veo desde el punto de vista de realidad. Muchas gracias, hermana. Y precisamente esto engrana perfectamente con esa premisa de la que partimos. Somos co-creadores de realidades. Y hay que tratar de estar en esa sintonía con lo divino. ¿Desde dónde vivimos? ¿Desde la esencia o desde la materia? Por ahí va. Muy bien, hermanos. Una pregunta. ¿Por qué el dolor es inevitable y por qué el sufrimiento, decimos, es opcional? ¿Por qué es inevitable el dolor? ¿Por qué el sufrimiento termina siendo una opción para nosotros? A ver, hermanita Vianey, que nos visita. Hermana Sara, adelante. Muchas gracias. Sí, yo creo que el problema del sufrimiento, que usted lo mencionaba en la presentación, el problema del sufrimiento es, de alguna manera, la no aceptación del dolor. O sea, justamente el tema de hoy es la aceptación. Cuando no se da la aceptación, voy para atrás para algo más, para un pensamiento inicial. El dolor es algo intrínseco de la vida porque somos seres materiales, la materia es finita, como usted bien mostraba desde el punto de vista hasta científico, ¿no? Nosotros estamos atravesados por el deterioro y supeditados al deterioro porque es la naturaleza de la materia. El mundo material es finito, entonces la transformación de la materia implica un deterioro, entonces el dolor es inevitable desde el punto de vista físico, y ese deterioro implica pérdidas, entonces viene el dolor emocional y también pérdidas cuando se van los seres queridos y todo. Entonces, bueno, el dolor es un elemento estructural de la creación, así como Dios la llevó a cabo. Y tiene que ver con el deterioro y las pérdidas que tienen que ver con nuestra existencia finita desde lo material. O sea que todos estamos de acuerdo que el dolor es inevitable. Pero cuando uno tiene una actitud de aceptación, de dejar ir, de trascender lo material, de aferrarse en lo espiritual, porque justamente lo material es finito, pero lo espiritual es eterno. Entonces, yo creo que el sufrimiento es una materialización excesiva de la experiencia del dolor. Cuando nosotros no podemos espiritualizar el dolor es cuando sufrimos. Si nosotros cuando sentimos el dolor inevitable de la vida, lo espiritualizamos,
nos damos cuenta que es algo pasajero, que es algo que tiene que ver con el crecimiento de nuestro espíritu, entonces el sufrimiento no se da. Yo creo que el sufrimiento, como dije, se da cuando hay una excesiva materialización de la experiencia del dolor. Se vive el dolor desde el dolor, la materia desde la materia, como si no estuviera lo espiritual, cuando en realidad lo espiritual es lo más importante. Yo creo que el sufrimiento se da cuando uno está tan materializado que se pierde el vivir desde el espíritu. Porque cuando uno vive desde el espíritu entiende que la materia es finita, que estamos en un camino de aprendizaje, que somos eternos en nuestra esencia. Entonces, eventualmente el dolor se va apaciguando. Así que bueno, eso es lo que creo, que el sufrimiento se da cuando perdemos la perspectiva espiritual de la vida y rechazamos ese dolor como un aprendizaje y nos cegamos y no vemos que nuestro espíritu es eterno y sana permanentemente y crece y se expande y está lleno de amor. En definitiva, el espíritu es un fractal del amor de Dios y del poder del amor, como usted decía. Entonces, si podemos vivir desde lo espiritual, el dolor eventualmente se desvanece. Pero cuando no vivimos desde lo espiritual, estamos en conflicto con ese dolor y se da el sufrimiento. Espero haberlo dicho claramente. Muchas gracias. Gracias, hermana, sí, muy claramente. ¿Alguien desea complementar el comentario de nuestra hermana? A ver, hermana Blanca, adelante. Yo, hermanito, es cierto lo que dice la hermanita, ¿cómo te llamas, hermanita? Sara. Sara. Sí, gracias. Es cierto lo que dice ella, cuando lo entregamos, no lo vemos espiritual, si viene el dolor muy fuerte. Bueno, yo lo digo porque pues personalmente yo lo he vivido de las dos formas, materialmente y espiritualmente. Cuando yo tuve pérdidas antes de conocer la espiritualidad, pues sí me doblé, lloré y a lo mejor traía esos cargos de conciencia que decía la hermanita María de la Luz. Tal vez era el cargo de conciencia porque no aprendemos a perdonar por orgullo, por soberbia, por ego, por muchas cosas. Y ahora que, bueno, he perdido seres queridos en este momento de que voy conociendo la espiritualidad, me acerco a ellos, sí les he pedido perdón, me he quitado ese orgullo, esa soberbia, y ellos también lo han hecho. Y sentimos liberado el espíritu porque sentimos esa paz y ellos también se van con esa paz interna como espíritus. Y sabemos que espiritualmente pues solamente evolucionan y ellos van a estar siempre, es un espíritu que siempre va a vivir. Y lo vemos de esa parte espiritual, con menos dolor, porque no digo que no duela, pero ya no es el mismo dolor de no aceptar. Aceptamos la realidad. Eso es lo que puedo compartir, hermano. Gracias, hermanita. Nuestra hermana Blanca se refiere a que, pues como madre tuvo pérdidas, como hermana también, en el antes y en el ahora, lo que menciona. Bueno, hermanito, ¿puedo expresar una opinión? Claro que sí, hermano, adelante. Bueno, yo pienso que el dolor es un estado como si fuera una foto, ¿no? Donde se da un momento y se capta, ¿no? Digamos, como un dolor de cabeza que pasa en un momento y ahí está el dolor. Es real, ¿no? Ese dolor como expresado como dolor de cabeza, ¿verdad? El sufrimiento, creo yo que es algo ya más psíquico, donde ya la persona vuelve a ese estado donde piensa que tiene ese dolor y lo repite mentalmente. Entonces, volvemos a ese estado cuando nos dolía la cabeza y sufrimos. Volvemos a ese estado donde nos dolía la cabeza y sufrimos. Seguimos regresando a ese momento donde hubo una realidad de dolor físico o una realidad de dolor, pero psíquicamente o psicológicamente lo volvemos a repetir en cadena, ¿verdad? Entonces, creo que ahí es donde ya se da el proceso y
y llegamos a un momento de aceptación y de madurez y movernos, ¿no? Pero así lo vería la diferencia entre lo que es el dolor y el sufrimiento. Uno es repetitivo y el otro es una cuestión en un momento dado, ¿verdad? Gracias, hermano. Importante también su observación. A ver, tenemos dos participaciones. A ver, hermana Lili y después nuestra hermana Elizabeth. Muchas gracias, hermano. Y esto viene también muy relacionado del tema que veíamos la semana pasada, donde veíamos la prosperidad. ¿Cuál es su opuesto? La escasez. La prosperidad viene del ser, del espíritu, y la escasez viene de la materia. En la prosperidad se necesita la aceptación para que precisamente fluya toda esa prosperidad en cualquier sentido de nuestras vidas que tenga que llegar, lo que corresponda, ni más ni menos. ¿Cuál es el contrario a la aceptación? Y que viene del ego, que es amigo del cuerpo, pues el sufrimiento, ¿no? Entonces igual aquí valdría la pena revisar con el material pasado y decir, bueno, a ver, cuando estoy cayendo en sufrimiento, me siento escaso, no me siento con esa completitud, con esa prosperidad y permito que esa oscuridad anule la energía y toda esa belleza que tiene nuestro espíritu para que pueda vivir en armonía en su presente lo que le toque vivir día con día. Esa es mi contribución. Muy bien, interesante, hermana. Precisamente desde el sufrimiento pegados a la materia, pues vivimos solo como materias. Hermana Elizabeth, si pudiera poner su video, hermanita. Adelante. Buenas noches, Adelante. hermanito. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Ah, perfecto. Referente al dolor, pienso yo que cuando uno ha aceptado el dolor, y cuando uno lo acepta, se permite observarlo. Y así al observarlo, se permite uno cambiarlo. Y pienso que a transformarlo, y se puede transformar en agradecimiento. Al igual pienso yo que cuando uno ha vivido el sufrimiento y vive la aceptación, se desarrolla la compasión en él. En ese sentimiento que fue sufrimiento, pienso que se desarrolla la compasión. Al igual el dolor, cuando se ha aceptado, se ha vivido y ya lo ve desde el observador, pienso yo que se desarrolla el agradecimiento. También pienso que en el estado de bienestar, con el propio ser, el examinarse, aceptar lo que uno es y entrar en la tranquilidad y estabilidad y paz interior. Pienso también que viviendo la aceptación de uno, del ser, aceptándose como uno es, ni más ni menos de lo que uno se ha aceptado, también pienso que ay, me pongo nerviosa, disculpen. Pienso también que se desarrolla la conciencia. Muy bien. Bueno, es lo que hermana. Muy bien, hermana. Importantes conceptos. Cuando bien se aprovecha el dolor, pues precisamente viene a transformar nuestra vida, ¿verdad? Transmutar las dolencias por agradecimiento, compasión, un impulso al crecimiento espiritual. Bien, una pregunta, hermanos. En nuestros santuarios, en nuestros recintos, en nuestros templos, en nuestras comunidades en general, es muy dado que la gente llegue buscando una salida, es decir, sanar su vida. ¿Por dónde iniciar ese proceso de sanación? Entendemos que detrás de esa búsqueda hacia la paz, hacia el equilibrio, hacia la sanidad, pues hay dolor, sufrimiento y todo lo añadido. ¿Por dónde comenzar ese proceso de sanación?
Hermana Blanca, adelante. Desde las emociones, hermanito, hay que sanar las emociones emocionalmente para que pueda sanar el cuerpo, los órganos, para que pueda sanar todo, tener una estabilidad, un equilibrio. Es lo que puedo compartir, hermano. Muy bien. Sí, sanar las emociones para alcanzar alguna estabilidad. A ver, nuestra hermana Sara, adelante. Gracias. Sí, yo también pienso que es súper importante lo que dice nuestra hermana de la sanación de las emociones que generan todo un cambio fisiológico en el organismo de uno y en todo el ser de uno mismo. Yo creo que la clave para mí está cuando, en todo momento, cuando un hermano está con enfermedad o una dolencia y se acerca a un templo, es porque ese hermano es espiritual y tiene amor, tiene devoción y tiene esa inclinación profunda a buscar lo divino. Pero nosotros, como venimos hablando en todas estas clases, lo que nos pasa a los seres humanos es que hemos sido a veces mal adoctrinados de que la divinidad está afuera y la tenemos que ir a buscar, y no tenemos esa conciencia plena de la divinidad en nuestro interior. Yo creo que cuando una persona está atravesando por un momento de dolor físico, emocional o espiritual, o cuando yo misma he tenido problemas de salud, lo que me ha sacado adelante es hacer un viaje al interior de ese autodescubrimiento de la divinidad en mí. Somos imagen y semejanza de Dios, el Espíritu de Dios habita en nosotros. Nuestro Maestro Jesús resucitaba a los muertos, multiplicaba los talentos y los panes, sanaba a los enfermos, ya sabemos todos los milagros que él hacía, porque la divinidad residía en su interior y la divinidad reside en nuestro interior. Yo creo que cuando una persona se acerca a un templo con esa desesperación, porque además si no se genera una dependencia, si no se inculca y si no se estimula si no se comparte y no se educa en ese autoconocimiento de la divinidad en el interior de uno, esas personas tienen una dependencia a ir al templo y después si por alguna razón no pueden ir o no pueden tener contacto con esas personas facilitadores de sanación, pueden hasta tener angustia o pueden tener desesperación o pueden terminar, ha habido casos, yo he conocido casos de gente que está persiguiendo a otra gente porque cree que esa persona le da la sanación, entonces tiene que tener contacto con esa persona. Como decía recién, una dependencia se genera. Por supuesto que somos todos hermanos y nos ayudamos mutuamente y la intercesión es algo súper importante. Pero para mí una persona cuando llegan a los templos con todos los problemas que tienen, eso es lo más importante, hacer un llamado a su conciencia más profunda y realmente a su fe, porque hay un problema de fe acá también. Cuando uno nos decimos a nosotros mismos, voy a hacer un autodescubrimiento, viaje a mi interior, la divinidad está en mí, ¿me lo creo o no me lo creo? Porque si no me lo creo, no voy a tener buenos resultados. Entonces yo creo que la clave es esa, el autoconocimiento, la divinidad en el interior y la fe en esa divinidad es lo primero. Entonces cuando los hermanos vuelven a sus casas, ya saben que tienen esa medicina en el interior y que se la pueden ir autosuministrando en la medida en que su fe les permite hacer oraciones y procesos de sanación. Eso es lo que creo. Gracias. Muchas gracias, hermana. Muy importante sus conceptos. Precisamente lo que buscamos promover es el descubrimiento de esos talentos espirituales en nuestros hermanos y de la divinidad en el interno. Y pues sí, finalmente los problemas por los que estén atravesando van a ser el motivo por el cual puedan ellos buscar, si de manera consciente no lo hicieron en su momento, pues es precisamente a partir de la circunstancia dolorosa que estén viviendo como ahora hay una posibilidad de hacerlo. Muy bien, hermana Lili y después nuestro hermano Benjamín. Gracias. Sí, completamente de acuerdo con la hermanita Sara. Hemos estado buscando por siglos y siglos la felicidad afuera y ya es momento de entender que la felicidad está en nuestro interior, que somos nosotros los capaces de
de ser igual a semejanza de lo que hizo Jesús de Nazaret en la tierra. Eso nos vino a enseñar. Pero la situación radica en que siempre queremos que el otro lo haga, que Dios nos ayude, que el otro nos dé, que en la vida sucedan las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que esta escuela y todos los procesos que ya hay, ahorita hay muchas herramientas, no son casualidad. La humanidad está despertando, queremos ver la vida de otra forma, de otra manera, y pues a lo mejor citando específicamente a las casas de enseñanza, de espiritualidad, pues invitarlos a estas capacitaciones para que empiecen a aprender y desaprender lo que ya no sirve. A veces no es tan sencillo para quien no lo quiere, pero sí se necesita mucha voluntad y decirles, ¿no? Yo ayer tenía el caso de un cliente que no tiene que ver con el tema espiritual, pero él me decía que le van a dar un cargo de 6 personas y me decía él que tenía miedo. Le digo, ¿por qué tienes miedo? Dice, porque van a decir que yo soy más joven y que ellos son más grandes. Le digo, ¿cuántos años tienes tú? 26, y ellos traen un promedio de 35, 40, ¿ok? Pero ¿por qué tienes miedo? Dice, porque es que van a pensar que yo soy más joven. ¿Ya te lo dijeron? No, no me lo dijeron. Pero, no, dime quién te dijo. No, nadie. ¿Dónde está ese pensamiento? Y se quedó así desarmado. Dice, en mí, señálame con tu mano dónde está ese pensamiento. Me hace, aquí. Y su corporalidad cambió, ¿no? Y se quedó así desarmado. Dice, sí, solamente ha sido en mi mente. Le digo, exactamente, está ahí en ti. E incluso si alguno de ellos dijera, no eres capaz, ¿dónde está ese pensamiento en esa persona? Le digo, exactamente. Entonces creo que esto es mucho de llevarlos a invitarlos a que aprovechen todos estos recursos que hay hoy en día para que empiecen a ejercer precisamente toda esa creatividad y todo ese poder que ya hay en ellos y que se dejen llevar, porque yo siento, no es casualidad todo esto que, incluso esta reunión, los que estamos aquí presentes, algo estamos vibrando en armonía que nos está llevando a querer vivir en paz. Todos buscamos al final de cuentas en un estado de felicidad y de paz. Entonces, pues sería, yo creo que esa es la invitación, ¿no? Ahorita ya es mucha facilidad para poder accesar, tener internet, para poder buscar los recursos. Cuando alguien quiere, va a encontrar la forma. Esa sería mi aportación. Gracias, hermano. Hermano Benjamín, adelante. Su audio, hermano. Sí, perdón. Buenas noches. Les voy a comentar un caso que me tocó en el templo, en el momento de estar apoyando a una facultad. Llegó una hermanita de cierta edad, no podía ver, no podía, difícilmente podía caminar y todo. Y la atendió la facultad y ya agarró y le dio luz. Y lo que la facultad dijo, no, pues el ser espiritual dijo, esta persona lo que necesita es luz. Y bueno, siguió otras 2, 3 sesiones y a la tercera sesión ya caminaba bien, ya no necesitaba ayuda, ya veía mejor, ya tenía bastante capacidad de poderse mover sola, ya no requería ayuda. Entonces espiritualmente estaba enclaustrada. No conozco su caso, pero supongo yo que estaba enclaustrada en su nicho, en su casa, en su hogar, y no salía, ¿verdad? Entonces la luz se le dio y el resultado fue que pudo caminar y pudo ver mejor. Y bueno, se vino la pandemia, ya no supe más porque ya no se le pudo atender. Pero ese es un ejemplo de espiritual, cuando llega alguien así al templo. Gracias, hermanitos. Gracias, hermano Benjamín. En estas experiencias, por lo regular, enfoca uno fuera, ¿verdad? Me curó el hermano. Y importa mucho la fe del paciente. Sin darnos cuenta,
En realidad es la misma gente la que se sana en su mayor parte, por esa fe. Así la traslade al hermano curativo, así la traslade. La fe de la persona es la que termina levantando. Que recordar al Divino Maestro, tu fe te ha salvado. Y por ahí. Hermano Carlos Augusto, adelante. Sí, yo estoy de acuerdo con el comentario donde que le diría hermano que llega a una situación así estoy de acuerdo eh, que una búsqueda interna ayuda y nos ayuda a todos, ¿verdad? Y eso es lo que nos lleva a la transformación de todos, ¿verdad? Que también le diría, pues, una fe activa, como lo que acaba de decir hace un momento, hermano. Y con esto me llegó a la mente ahorita que decía eso de la fe del centurión, ¿no? Que va y le pregunta a Jesús, maestro o rabí, ¿puede usted salvar a mi siervo? Y él le dice, bueno, vamos. Y el centurión le dice, no, con que usted diga las palabras, con eso sucede, ¿no? Y creo que Jesús se les comenta a todos, nunca había visto a nadie con esa fe tan grande, ¿no? Y se me vino a la mente por lo que comentaba hermano Juan, Manuel. Creo que la fe, ¿no? La fe es un elemento principal para la sanación de todos, ¿verdad? Y bueno, comentando o haciendo remembranza a la presentación, por ahí se decía que si el dolor, si uno se resiste, la situación persiste, ¿verdad? Si uno lo sigue negando, bueno, uno se sigue doblegando, se sigue sometiendo a la situación, ¿verdad? Y ya cuando llega el momento en que uno lo acepta, es cuando uno ya cambia, cuando uno se transforma, ¿verdad? Creo que esa frase se me quedó muy presente y creo que va con lo que está preguntando. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Pues creo que llega el tiempo de la presentación de la tarea, pero antes no se queden con nada. Si alguien quiere aportar algún punto de vista, alguna pregunta, antes de pasar a la tarea, hermanos, hay un tiempo de gracia. Bueno, nada más quería comentar algo, hermanitos. Sí, hermano. El sufrimiento, según la doctrina, es algo del karma, ¿verdad? Viene muy arraigado del karma y el sufrimiento son los pagos de nuestros errores que hemos cometido desde las encarnaciones anteriores y las actuales y la vida actual. Y la única manera de poder aliviar el sufrimiento pues es con el servicio y el amor a la humanidad, el amor a nuestros hermanos, el atender y servir a la humanidad. Esa ha sido la forma de poder mitigar el dolor, ¿verdad? Es algo que les quería comentar básicamente. Gracias. Gracias, hermano. A ver, sufrimiento y karma o restitución espiritual. Pues miren, tradicionalmente sí estamos bien enganchados con la consecuencia de ver al sufrimiento como un efecto de nuestro mal comportamiento y tener que pagarlo con dolor. Pero no tiene que verse así, como una consecuencia de esas deudas pasadas, de lo hecho y que tenemos que saldar. Más bien es aprendizaje. Si enfocamos, si llevamos nuestra atención a que está bien, tenemos aprendizajes dolorosos que volver a abordar, que no hemos aprendido, pues hay que verlo desde ese punto de vista, sin la necesidad de tener que solventar esa deuda con sufrimiento. Por ejemplo, un hermano que fue asesino en su existencia
debe una vida. Y pensar que tiene que sentir lo propio, tiene que vivir en carne propia la experiencia para volver a estar en posibilidad de resarcir el daño hecho y tener la posibilidad de un descanso de conciencia, pues nos lleva a esto a que este hermano puede estar en un círculo permanente, una existencia tras otra de la que no encuentra la salida, cuando caemos en la cuenta de que fue un aprendizaje para él, para quien finalmente terminó por irse. Y desde esa conciencia espiritual que tendría que generarse en una vida, vamos a decir, atenta, de conciencia, pues estaría en posibilidad de saldar todo lo hecho. Hay una enseñanza del maestro al respecto que dice que aquel que dio muerte en otra existencia puede regresar levantando muertos a la vida de la gracia. Pues todo está en que caiga en la conciencia de que puede hacerlo, y si no, pues va a seguir en lo mismo, en esa cadena de errores, de consecuencia, de causa y error. Y ese es el problema. Nos enganchamos a ello y generamos desde ahí mucho sufrimiento en la actual existencia y en las posteriores. Adelante, hermano Benjamín. En una de las cátedras que tengo aquí en mis manos, en el libro, hay un hermano espiritual que dice, mira, esta facultad en su encarnación anterior era una mujer muy hermosa, artista, y jugaba y rechazaba, rompía corazones. Era pues obviamente era su error, vaya. Dice, y ahora pues está en esta vida, es facultad, y está pagando todos esos detalles con su amor a la humanidad, está prestando su cuerpo para radiar. Y bueno, estuvo radiando 40 años, ya murió, pero están los documentos, audios y los escritos de esa facultad. Y pero, o sea, no necesariamente hay alguna manera de ese sufrimiento pagarlo, o esos errores pagarlos, ¿verdad? No sé cuáles serán, ¿verdad? Pero al menos en este caso la facultad, pues con servicio, radiando 40 años, dijo, y con esto ella está cumpliendo. Gracias, hermanitos. Gracias, hermano. Vemos la tarea y en la sobremesa al final, si hubiera algo, ahí volvemos a comentar. A ver, voy a poner la actividad al frente. Le pido a nuestra hermana Lili nos ilustre sobre lo que estamos viendo. Gracias, buenas tardes nuevamente, hermanos. Primero que nada, les quiero felicitar a todos aquellos que hicieron la práctica de la semana anterior. Revisé los correos, les contesté el día de ayer. Hubo muy buen análisis de muchos de ustedes, los felicito. Quien no lo haya realizado y quiera realizarlo, puede hacerlo, y pues podemos recibir el correo porque estamos empezando con estas prácticas, ¿no? Lo veíamos la semana anterior. Si todo se queda únicamente en que hoy acudo, veo todo el conocimiento, pero no lo llevo a la práctica, pues es como si no avanzara, ¿no? No hay nada como la acción. Entonces, el tema de hoy, déjenme abrir yo mi aplicación porque no alcanzo a ver. Sí, está muy pequeñita. Sí, pero ahorita la hablo aquí, no se preocupe. En el directo sí aparece porque tengo toda la pantalla. Ajá, sí. Pero aquí... Sí, ahorita lo hablo aquí, no se preocupe. Bueno, vamos a ver hoy nuestra actividad sobre la aceptación. La idea es, hermanos, que con todo lo que hoy revisamos y compartimos, que lo que nos explicó el hermano Manuel, todos los compartimientos que ahora son muy valiosos de todos y cada uno de los que estamos aquí, lo que estamos aprendiendo,
llevemos a cabo la siguiente tarea. El hermano Manuel les va a mandar un link donde pueden ustedes bajar este formato que está en Word, llenarlo y mandarlo al correo, que también igual aparece en la caja de descripción. Van a poner su nombre, la fecha, y dice las siguientes instrucciones. Dice: de acuerdo a lo revisado en la clase sobre la aceptación, reflexiona y escribe lo siguiente. Inciso A: durante tu vida, ¿qué metas o ideales has tenido que no las has podido cumplir aún? Metas o ideales se refiere a esas expectativas que generamos. Hay 3 áreas que estamos poniendo aquí. La primera sería la salud, por ejemplo. Tú tienes una expectativa en cuanto a tu salud o a tu cuerpo, ¿no? ¿Ya la cumpliste o no la has cumplido aún? Y vendría después una pregunta que dice: ¿esta situación te causa aceptación o resignación? El resultado actual que tienes. Por ejemplo, en mi salud, yo quisiera tener, siempre desde hace 10 años vengo batallando porque quiero pesar 15 kilos menos. No lo he podido cumplir. ¿Y cómo me siento hoy? ¿Con aceptación o con resignación? Si estoy cayendo en la resignación, es decir, no, pues ni modo, ya es por la edad que tengo. No hay de otra, ¿no? Porque eso lo vivimos en el día a día. En la economía, a lo mejor tengo una expectativa de que voy a tener un negocio y ya pasaron 5 años y no lo he podido cumplir. De esta clase de hoy, ¿qué te viene qué vienes a aprender sobre el tema de la aceptación, o estás actualmente en resignación? Es decir, bueno, pues ni modo, esto es lo que a mí me tocaba, no me tocaba ser empresario ni tener mi negocito, ¿no? Quedamos en ese estado de víctimas. Relaciones personales, a lo mejor, por ejemplo, yo les comparto que yo cuando desarrollaba esto y estaba estudiando ayer y hoy, yo me di cuenta que hay una persona con la cual actualmente no tengo comunicación, es una amistad, y mi expectativa es, cuando ya podamos tener esa relación sanada, voy a estar súper feliz, ¿no? Y realmente, al revisar este tema, dije, es que yo estoy cayendo como en la resignación de cuando llegue esa situación. Con esto yo les voy a compartir a manera personal que yo me di cuenta que a lo mejor pues, tengo que dejarlo fluir. Si esa persona, nuevamente vamos a tener esa comunicación, esa amistad, va a ser para aprender algo. Y si no, pues ya es el tiempo que le correspondía tener esa interacción conmigo. Y como decía la hermana Sara, yo hice un ejercicio mental. Hablé con esa persona, ni siquiera la tengo presente, vive a kilómetros de distancia, y le dije, ¿sabes qué? Te suelto, si algún día volvemos a tener esa amistad, qué bueno, nos tocaba estar en el camino, pero hoy te suelto porque ya te estoy viendo desde la resignación y desde la angustia de que no tenemos esa comunicación. Entonces, esos son 3 ejemplos que les estoy compartiendo, y en el inciso B estoy detectando en una o 2 de estas 3 áreas resignación. Entonces, ¿qué aprendí hoy y qué voy a implementar para ejercer la aceptación en cualquiera de estas situaciones? Yo les compartí con ese tema de mi amistad cómo podrían llevar a cabo este ejercicio. Porque el ego es muy sutil, o sea, es muy fácil decir, no, pues no tengo nada, no, yo todo lo estoy aceptando, todo está fluyendo. Váyanse a la introspección, váyanse a analizar y se van a dar cuenta de que hay muchas situaciones, o sea, por algo estamos en este plano terrenal, muchas situaciones que todavía necesitamos sanar para ir avanzando y para que fluya el espíritu, para que podamos hacer los cambios o los milagros que hacía Jesús en Nazaret. El principal milagro pues es vivir en paz, estar felices, amarnos los unos a los otros, aceptarnos sin querernos cambiar y sin querer forzar ninguna relación y ninguna situación. Entonces, si hay alguna duda con respecto a esta actividad, con confianza me pueden escribirnos al correo y ahí les vamos a orientar. Cuando lo hacemos, nos comprometemos y estamos como más al pendiente. La semana pasada veíamos en la mañana con qué pensamientos despierto. Despierto con pensamientos de escasez o de abundancia. Me despierto angustiada, estoy en escasez. Me despierto dando gracias a Dios, agradeciendo el olor de la lluvia, los rayos del sol, pues estoy en abundancia.
¿con qué pensamiento cierro mi noche? Entonces, esa era una de las prácticas que la invitación también igual lo veíamos con el hermano Manuel, el diario de la gratitud. Quien lo quiera llevar, si no lo han llevado, pueden revisar la clase pasada. Y sería bastante beneficioso empezar a llevar todas estas prácticas, que ya lo vimos, que es la oración, la meditación, el escribir, el hacer mucha introspección. Creo que alguien levantaba la mano, no sé si tengan alguna duda. Parece que no, hermana. Ok, hermano, está bien. Entonces, bueno, por mi parte, concluí lo que es el tema de nuestra actividad, nuestra tarea, para que pongamos en práctica todo lo que hoy estamos revisando y a sus órdenes de cada uno de mis hermanos. Gracias. Muy bien. Disculpen, una pregunta. Sí. Una pregunta, hermano. En la clase, no pude asistir a la clase pasada, pero no sé el contacto de la hermana Lili. ¿Lo pueden publicar, por favor, ahí para que podamos mandarle todo? Claro que sí. Precisamente al cierre de esta sesión voy a poner en el directo, voy a editar ahí los datos para que aparezca el correo donde hay que subir la información y el link para descargar este formato. Sí, voy a poner el correo donde hay que mandar la información y también para poder acceder a este formato donde lo vamos a descargar. Algo más, hermanito, si no le vamos a pedir a nuestra hermana. Gracias, muchas gracias. ¿De qué, hermano? A nuestra hermana Blanca, que no la veo por aquí. Acá está. Adelante, hermana. Elevemos nuestra gratitud a nuestro Padre que nos ha dado el permiso de estar una vez más en esta clase y unificándonos. Gracias, amado Padre. En esta noche vengo delante de tu divina presencia para expresarte mi gratitud por los hermosos regalos recibidos, por las luchas, por las alegrías, sintiendo paz, alegría y un inmenso agradecimiento, sabiendo que tú guías mi camino hacia tu luz divina. Gracias, Padre amado. Gracias por lo que fui, gracias por lo que soy, gracias por lo que seré, gracias por mi fuerza, gracias por la inteligencia, gracias por el amor, gracias por mi equilibrio, gracias por mi salud, gracias por la opulencia, gracias por el perdón, gracias por la libertad, gracias por la paz, porque le resto paz y amor a esta vida. Gracias, gracias por aprender, gracias por lo que me sacó una sonrisa el día de hoy, gracias por lo positivo, gracias por lo agradable, gracias por la aceptación, gracias por unificarnos, gracias hermanos, gracias, hermanos. Bendiciones a todos, hermanos. Bendiciones, hermanita. Muy bien, llegamos al final de esta jornada, hermanos. No me queda más que agradecer su presencia y vamos a seguir en este propósito de entregar este tipo de temas, de ayudas, porque hemos detectado que en nuestros santuarios hay una necesidad que desborda a veces nuestra capacidad para estar curando, hermanos. Y por un lado y por otro lado es necesario ya empezar a descubrir la divinidad interna que nos habita y que teniéndolo todo vivimos en la inconsciencia de necesidad. Pues gracias, hermanitos, que tengan una buena noche. Si no han cenado, pues muy buen provecho y que tengan un bendecido domingo. Igualmente, hermano. Gracias, Buenas hermano. noches. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Bendiciones a todos. Brazos de luz, hermano. Hermana Elizabeth. Gracias y bendiciones. Buenas Un noches. gusto, hermana Feliz Lorney. Muy buena noche. Hermano Juan Carlos. Benjamín. Buenas noches, hermanito. Hermano Carlos. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Hermanita Sara. Bendecida noche. Gracias, buenas noches. Bendiciones.
El Templo de las Montañas Roque Rojas está localizado en Valle de Chalco, en el Estado de México. Los horarios de servicio son: curación, martes y viernes de 3 a 5 de la tarde. Cirugías espirituales cuando se requiera, viernes a las 5 de la tarde. Cátedras dominicales a las 10 de la mañana. Cátedras de fecha del día 1 y 21 de mes, si son entre semana, a las 5 de la tarde. La dirección: Cañada de Jico, Manzana 410, lote 4, en la colonia San Miguel Jico, primera sección, en la cañada que forman el volcán de Jico y el Cerro del Marqués, en Valle de Chalco, Solidaridad, Estado de México. Código postal 56613. Su teléfono: 55 64 64 94 32. Para ver el mapa de localización y datos de contacto en la descripción del video. El recinto de María Inmaculada está localizado en la Ciudad de México, Alcaldía de Gustavo A. Madero. Sus horarios de servicio: curación, martes y viernes de 10 a 12 horas. Cirugías espirituales cuando se requiera, viernes a las 10 de la mañana. Previa programación. Desarrollo: los días miércoles a las 4 de la tarde para componentes y 5 de la tarde para el pueblo. Cátedras dominicales a las 9 de la mañana. La dirección: calle Calpulalpan, esquina con calle Atlacomulco, Manzana 6, lote 114, Colonia San Felipe de Jesús. Alcaldía Gustavo A. Madero. Código postal 07510, en la Ciudad de México. El teléfono: 5620 18 35 19. Para ver el mapa de localización y datos de contacto, en la descripción del video está la información. Hermanos, los esperamos aquí de manera presencial en nuestro recinto. Aquí van a encontrar calidez, amor, afecto, así como en nuestro canal, en nuestro blog y próximamente en nuestra página web. Que la paz de mi Padre quede con todos ustedes. Nuestra comunidad a distancia está conformada por nuestros hermanos que nos acompañan a la distancia en diferentes partes de la República o del extranjero, ya sea a través de nuestro canal Sexto Sello, de la Escuela Espiritual a Distancia, o que sigan las actividades de acompañamiento espiritual. A través de nuestro canal ponemos al alcance recursos para la ayuda y acompañamiento espiritual, como cátedras del Divino Maestro, oración y meditación, sanación a distancia y ayudas para la salud y la reflexión. La Escuela Espiritual a Distancia es un espacio para el análisis de la enseñanza. Ante un nuevo horizonte de posibilidades para el despertar espiritual,
Este es un espacio de aprendizaje y encuentro. Curación y sanación a distancia. En este espacio publicamos las invitaciones a nuestras actividades. Todo esto a través de nuestro sitio Espiritualidad y Progreso blogspot.com. También publicamos información de interés espiritual. Los links de enlace para estos espacios se indican en la descripción del video. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad y tener un nuevo comienzo de luz y progreso espiritual.